Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Futuro 360 que siempre trae temas tan apasionantes sobre lo que nos está pasando en el presente y no nos hemos enterado y definitivamente lo que no sabemos pero viene del futuro. Todo el mundo habla y conoce de ella porque ha provocado una cadena de hechos que generan interés, debates, peleas, discusiones en los asados y en todos esos momentos sociales, incluso prohibiciones. Y ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial y particularmente de esta expresión del desarrollo que ha sido el ChatGPT. ¿Lo han escuchado? Durante este 2023 se ha mostrado como la verdadera revolución que ha significado para la punta de lanza de todo el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo, pero muchos están pidiendo una pausa para poder regular, para poder entender lo que está ocurriendo en este desarrollo, mientras otros creen que es una gran oportunidad, que no hay forma de pararla y que démosle. ¿Qué está pasando en todo el universo desconocido de la inteligencia artificial? Nos lo cuenta Francisco Verdejo. Está en todas partes. Puede recordarte las tareas del día o poner alguna canción que te guste. Puede hacer ensayos, obras de arte y hasta precisos diagnósticos médicos. No es un erudito, tampoco es una eminencia. Estamos hablando de la inteligencia artificial. I'm sorry, but I need to clarify the context and the topic you want me to talk about in order to provide an appropriate response. No somos ajenos a ella. De forma inédita y gracias a esta tecnología, conocimos a una de las mentes humanas más brillantes del pasado, Charles Darwin. About what these observations meant for our understanding of life on Earth. While religion provided an ethical framework. Es más que un asistente virtual. La inteligencia artificial hoy puede detectar un cáncer de mama hasta 4 años antes o informarnos de la contingencia en un noticiero. Pero hay un uso en este 2023 que ha marcado un antes y un después dentro de este paradigma. Hablamos del ChatGPT, que se ha convertido en el asesor, profesor, ayudante y hasta consejero de vida de millones de personas en el mundo. Y lo que hemos visto es que esa área, el procesamiento del lenguaje natural, es la que más avance ha tenido en el último tiempo y que en el fondo ChatGPT o la traducción automática es algo que ha ido mejorando de manera como abismal en los últimos tiempos. Su desarrollo ha sido tan ágil y eficiente que las principales mentes humanas tras la tecnología han hecho una advertencia. Fake news, trampas en exámenes e incluso tendencias a comportamientos o acciones que han provocado daños en personas. Esos han sido algunos de los argumentos que tienen Elon Musk y más de 1000 expertos en el desarrollo tecnológico que han solicitado una tregua. Piden una pausa de al menos 6 meses para la inteligencia artificial, la que incluso han calificado como una amenaza. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos hablando de sistemas de caja negra. Significa que aunque podemos tener alguna intuición de cómo funcionan las capas neurales, cómo funcionan estos transformers que generan la atención y la sutileza del lenguaje, no podemos saber qué pasa ahí adentro. No por firmar la carta acerca de este modelo del lenguaje público va a parar lo que está pasando en las grandes empresas. Yo creo que pareciera que vamos en una bola de nieve que no hay forma de parar realmente. La regulación del área es necesaria, pero al nivel como lo propone la carta es imposible, es impracticable. Es un veto al desarrollo científico. Es parte de nuestras vidas y para los más avesados el concepto de singularidad tecnológica, el que se refiere a un punto de encuentro de la inteligencia humana y la artificial, parece estar cada vez más cerca. Lo que muchos califican como un riesgo es que este tipo de inteligencia sobrepase las capacidades de nosotros, los humanos. Es la posibilidad de que una inteligencia artificial alcance rápidamente el estándar de inteligencia artificial general. Esto significa que puede hacer toda la labor de un ser humano mucho mejor y con mucho mayor estándar de inteligencia y autonomía. En un mundo globalizado y conectado, las oportunidades son variadas, pero requieren planificación, regulación, legislación, control y por sobre todo una inteligencia artificial sin sesgos ni facultades discriminatorias. Yo creo que no es como que dejar el ChatGPT y a las grandes empresas que hagan desarrollo y que simplemente la cosa va a ser buena para la sociedad. Yo creo que por eso es tan importante la investigación que hay detrás de grupos interdisciplinarios en todo el mundo. Que se genera el fenómeno de rich gets richer, ¿cierto? Los que tienen más recursos para poder desarrollar estos algoritmos son los que van a alcanzar los algoritmos más sofisticados y luego van a ocupar esos métodos para acumular más capital. Yo creo que por ahí va el riesgo, es un riesgo de desigualdad.
Italia, por ejemplo, decidió suprimir el uso del ChatGPT dentro de su país y otros de la Unión Europea han adoptado una posición similar. En un mundo conectado, la posibilidad de legislaciones que trasciendan fronteras en cuanto al desarrollo de la tecnología cobra cada vez más fuerza. Las relaciones tienen que ser desde el mundo de la política, desde el mundo de las regulaciones políticas sobre inteligencia artificial, hasta generar, en el caso de las imágenes generadas por computadora, poner un sello criptográfico para que podamos diferenciar lo que es real o no real. No hay dudas sobre los beneficios de la tecnología y de la comunicación, pero en un avance tan significativo como el de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro diario vivir, requiere de un debate abierto y con perspectiva frente al paso firme de una inteligencia que aún está en nuestras manos. Tal vez ustedes se habrán enterado de esta polémica que generó una carta firmada por grandes especialistas en temas de inteligencia artificial y famosos dedicados a la tecnología como Elon Musk y varios otros también de Apple y las principales tecnológicas del mundo, que plantean la necesidad de poner una pausa al desarrollo de particularmente el chat GPT. ¿Ha escuchado? Una forma tal vez fácil de hacer una prueba que no conoce, tal vez de encontrar un conocimiento que no maneja y que ahora la inteligencia artificial o esta capacidad de desarrollo de inteligencia generativa, un sistema de lenguaje que es capaz de generar una respuesta para la cual no fue programada, está generando una revolución en el mundo. Lo hemos escuchado en muchos lados. En Chile a veces nos quedamos un poquitito atrás, pero hoy tenemos que traer esta conversación a Futuro 360, entre otras razones porque no sabemos cuáles van a ser los impactos que va a tener esta tecnología en nuestra propia vida, si estamos preparados para recibirla en un país tan chico como el nuestro que no se dedica a desarrollar tecnología, y también si estamos al tanto de los impactos éticos y también de desarrollo de las sociedades que esto puede tener para todos nosotros. Para hablar de un tema así de grande, estamos hoy día con Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir por un punto que es, ¿por qué cuando tú le explicas a gente que no necesariamente se maneja en el ámbito en el que tú trabajas, por qué está generando este nivel de discusión y preocupación global el desarrollo de este chat? Bueno, yo creo que la razón es bastante obvia en el sentido de que todos los que hemos experimentado con ChatGPT tienen unas capacidades sorprendentes, ¿no? La inteligencia artificial, su objetivo es desarrollar habilidades cognitivas para las máquinas, ¿no? Y esta aplicación en particular ha demostrado ciertas capacidades cognitivas muy sorprendentes. Yo creo que eso ha cautivado la atención. Y tú también haces mención a la carta, ¿no? De poner un poco de cautela en términos de las aplicaciones. Es importante diferenciar que no es que se pare la investigación o que se pare el desarrollo, sino que las aplicaciones en base a esta inteligencia artificial. Y una de las razones es porque así como son sorprendentes las capacidades en términos prácticos, también son sorprendentes en términos teóricos, ¿ya? Tú decías que esa misma carta fue firmada por científicos muy notables en el área de inteligencia artificial, y es porque hay un reconocimiento que de pronto las capacidades que ha mostrado han sorprendido a sus propios creadores, ¿ya? Acá la palabra clave es comportamiento emergente, ¿ya? Una forma quizás que tú me dices simple de explicar es como cuando uno hace mayonesa o crema chantilly. Si uno bate muy despacito, nunca va a salir, ¿ya? Y de alguna manera, en el ámbito de la inteligencia artificial estábamos siempre batiendo despacitos, ¿no? Y de pronto, en el caso de ChatGPT... Alguien cambió el ritmo. Cambió el ritmo y lo que hizo fue inyectarle una cantidad astronómica de datos y de cómputo, ¿ya? De hecho, desarrollar estas aplicaciones cuesta alrededor de $5 millones por la capacidad que necesita de cómputo y de energía, ¿ya? Y parece que al batir más rápido empezó a salir mayonesa. Y la carta dice, bueno, está saliendo mayonesa, está rica, pero ojo, que se puede cortar si batimos demasiado rápido. Tenemos que tratar de entender un poco más por qué resultan estos comportamientos emergentes. ¿Tú firmarías esa carta o la firmaste? No me pidieron que la firmara. ¿Pero la firmarías? Pero la habré firmado, sí. Realmente, pero poniendo énfasis de que yo creo que en vez de menos investigación se necesita más investigación para poder entender bien por qué es que resultan las mayonesas. Voy a meter aquí el pelo de la conspiración un poquito. Básicamente porque cuando Elon Musk, cuando Steve
Wozniak, no sé si así se pronuncia el apellido, que es uno de los fundadores de Wozniak, que es uno de los fundadores de Apple. Y muchos otros que están metidos dentro de Google y las grandes compañías se ponen a ponerle stop al desarrollo de una tecnología luego de que ellos han sido quienes han acelerado también el desarrollo tecnológico, pero a puertas cerradas. Como la curiosidad es como, ¿por qué ahora les importa tanto y por qué no lo han parado antes? ¿Por qué no han querido regular antes? ¿Por qué no han puesto pausa antes en tecnologías que ellos sí han desarrollado y sí han tenido impactos en la vida humana? Entonces, de hecho, sin ir más allá, el mismo Elon Musk es el dueño de Twitter, que es hoy día una de las principales redes que desarticula el tejido social. O sea, me refiero, los impactos los hemos visto y están bastante probados. Entonces, ¿qué te pasa a ti con esa suspicacia que puede generar el hecho de que los grandes gigantes estén también queriendo parar un poco este desarrollo? Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en términos de que esta tecnología se haya hecho puertas cerradas, ¿no? Una de las cosas que ha pasado, especialmente en el área de ciencia de la computación y la inteligencia artificial, es que el desarrollo tecnológico ha sido muy abierto. Hoy día, de hecho, no solamente en términos de la teoría, sino también la práctica. Hoy día uno tiene herramientas de software que están abiertas y uno puede desarrollar inteligencia artificial. Así que ha sido bastante abierto y de hecho los mismos modelos, por lo menos las generaciones anteriores, está documentado cómo funcionan, cómo se entrenaron. Ya no hay ese secretismo. ¿Ya? Pero espérate, hace un año atrás, un ingeniero de Google, entrenador de un modelo de lenguaje también, generó un escándalo global porque publicó una conversación que se estaba dando en un laboratorio y que no era de acceso abierto, donde le parecía curioso y preocupante lo que estaba ocurriendo con ese entrenamiento en específico. Eso no estaba a puerta abierta y eso generó el despido de ese funcionario, etcétera, ¿no? Sí, pero ojo que hay una diferencia. Yo te estoy diciendo las tecnologías que están siendo usadas para esos desarrollos. Además te dije de que hay un comportamiento emergente que no se entiende. Entonces, ese es el tema de que si usamos estas tecnologías que son conocidas, de hecho son conocidas desde hace muchos años, y el problema es que si le inyectamos más datos solamente y más cómputo, emergen estos nuevos comportamientos que son como el que tú dices. No es que la forma de hacerlo sea un secreto, lo que pasa es que el resultado que está emergiendo de eso es algo que de pronto no se entiende por qué está funcionando de esa manera, y como no se entiende, uno puede decir, bueno, pero hay muchas cosas positivas, pero pueden haber cosas negativas que es importante entenderlas bien para que después no seamos reactivos a que hubo algún problema. O sea, imagínate, alguien dijo, ChatGPT, dime cómo hago tal ataque o tal bomba, no sé. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, de hecho, hay otra palabra que es muy clave, es de que tenemos que tratar de alinear el comportamiento de esta tecnología con respecto a nuestros valores. ¿Ya? Y eso es algo que lo podemos hacer en la medida que entendamos cómo emergen estos comportamientos. Yo creo que esa es una palabra clave hoy día. ¿Cómo hacemos para entender la tecnología de manera que cualquier cosa que emerja de esta mezcla de hacer mayonesa sea positiva, de manera que esté alineada con nuestros valores y que no aparezca de pronto de que esta tecnología también ayuda a causas que realmente son negativas y son un daño para nuestra sociedad? Y la pausa va un poco en ese sentido. En ese sentido, bueno, esto es extremadamente poroso, una tecnología que puede causar mucho, pero mucho beneficio a nuestras sociedades, pero entendámosla bien para que podamos realmente alinearla con respecto a los valores y que cumpla su objetivo, de que cualquier tecnología debe estar al servicio de nuestras sociedades. Claro, no, simplemente lo planteaba porque lo que ha pasado con el desarrollo tecnológico no ha sido eso, ¿no? Hay demasiadas tecnologías que se han desarrollado que no están al servicio de nuestras sociedades. Las redes sociales son una, como han funcionado. Y para qué hablar de las otras tecnologías bélicas, etcétera, que nacen justamente de la línea de los valores que no queremos promover. Pero avanzando un poco sobre esta misma polémica, me dediqué a mirar lo que decía el creador o el fundador de OpenAI, y él planteaba que parte de las razones que él tuvo para abrir esta inteligencia artificial y generar justamente esta inyección tan grande de datos era socializar una tecnología y de alguna forma estar atentos a lo que esto nos puede producir. De alguna manera, si no tuviéramos esta apertura, no estaríamos discutiendo en este programa, en este momento. ¿Qué opinas de cuál es el fino lugar en el que la ciencia y la ciudadanía se tienen que encontrar para poner esta conversación valórica que tú misma estás señalando a la luz pública y con importancia, sino como que queda un poco guardada en el laboratorio, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es muy importante ese debate público en términos de cuáles son los usos, cuáles son realmente los beneficios y cómo usamos esta tecnología, ¿ya? Ahora, yo siento que en este caso, en el caso de la inteligencia artificial, hay un paso anteriormente, ¿no?
cuando tú quieres hacer una política pública sobre algo, tú tienes que entender ese algo, cuáles son sus consecuencias, ¿ya? Y yo siento de que, y eso es un poco lo que apunta esta carta, ¿no? ¿Cómo podemos regular algo que no entendemos bien cómo se comporta? Entonces, yo siento de que la carta apunta mucho a aumentar la investigación en términos de poder entender de mejor forma cómo funciona, cómo emergen estos comportamientos y cómo esos comportamientos los alineamos, ¿cierto?, con ciertos valores. Entonces, la regulación es importante, ¿ya? Pero acá también creo que hay un paso previo que también debe darse, es de que se entienda de mejor manera cuál es el funcionamiento de estos comportamientos que emergen de esta tecnología. Porque si no lo entendemos es difícil regular. ¿Qué regulamos? Igual tú crees que lo vamos a entender porque he hablado con distintos científicos de la computación y de hecho dicen es una caja Pandora. O sea, nosotros tiramos una cosa y sale una cosa, pero cuáles son los mecanismos, justamente lo que tú estás planteando no están claros. No. Sabemos que son modelos de lenguaje, pero la manera en la que están saltando de un lugar a otro no lo logramos entender. ¿Tú crees que lo vamos a entender? Y si lo vamos a entender, ¿cuándo crees que lo vamos a entender? Bueno, no te puedo decir cuándo, ¿no? Lo que sí siento es de que sí es entendible. Hoy día se están dando pasos importantes, líneas de investigación, por ejemplo, en inteligencia artificial, en lo que se llama explainable AI en inglés, que es inteligencia artificial con explicación, ¿ya? Donde yo no creo estos modelos de caja negra, que como que le meto agua y sale algo y digo, bueno, ¿por qué? Sino que realmente el modelo, además, entrega una explicación de por qué genera cierta inferencia, cierto razonamiento. O sea, el modelo hace una cosa y después te tira como el manual de instrucciones. ¿Por qué? ¿Ya? Que es muy importante porque de esa manera uno puede seguir el rastro y saber realmente... ¿Y por qué no lo hemos hecho así antes? Es que justamente es parte de lo que te decía, es una línea de investigación que está tratando de avanzar en eso, ¿cierto? Y paralelamente... La trazabilidad, en el fondo. La trazabilidad, exactamente. Ahora, esa es una de las formas en las cuales se está trabajando para superar este problema de que hoy día no se entiende bien el comportamiento. bueno, este personaje de OpenAI, Altman, una de las cosas que decía era que, ojo, que aquí no es que uno esté contemplando un pensamiento genuino, original, sino que es un modelo de pensamiento que tiene unas reglas. Lo que él tiene es un motor de razonamiento que trata de reproducir la manera en la que el cerebro articula las frases, en este caso, el lenguaje, ¿verdad? Entonces él dice, acá lo que tú tienes es como un motor que reproduce un razonamiento, pero no necesariamente tienes un pensamiento creativo original, que es otra cosa. Y hago esta distinción porque uno de los grandes miedos que tuvo, por ejemplo, el ingeniero de Google el año pasado es estar ante una nueva conciencia, ante algo que de alguna forma está vivo, ¿no? Y tiene su propio racionamiento. Entonces me encantaría saber... ¿cuál es la conversación de picoteo que tienen los especialistas en esta materia, considerando que hemos puesto que ese punto en que las máquinas realmente van a ser inteligentes no está tan lejos y podría estar en 2030, dicen algunos, 2040, dicen otros? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay distintas teorías, hay distintas hipótesis, ¿no? Porque una cosa es poder tener algo que razone, que calcule, que tenga un algoritmo. Los computadores están basados en algoritmos, en definir o extraer una secuencia lógica de pensamientos o de pasos y razonamientos para resolver una tarea. Ahora, sobre eso poner una capa de autoconciencia, ¿cierto? Es algo bastante distinto, yo siento, y por ahora no está en el tapete de que las máquinas puedan tener ese tipo de capacidades, ¿ya? Ahora, si es que hay adelantos en el futuro que puedan desarrollar algo así, bueno, la ciencia nos ha sorprendido continuamente y eso no podría yo decir que no va a pasar, pero por lo menos hoy día es bastante poco probable que en la forma en que se están desarrollando estos algoritmos algo así emerja. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial hay algo que lo hace sentir parecido como se siente con el cambio climático, sobre todo nosotros siendo un país tan chico que aporta tan pocas emisiones. Uno mira quién está aportando realmente el desarrollo tecnológico. Tú hablas de la cantidad de plata que supone un desarrollo tecnológico de este tipo, por ejemplo, en capacidad de procesamiento, y nosotros nuevamente somos un país muy chiquito, que podría no necesariamente mover la aguja hacia algún lugar. Entonces me encantaría, desde la experiencia que están teniendo otros países que bloquean el desarrollo de esta tecnología, ¿qué postura debería tomar Chile? Y puede una postura interna cambiar o proteger a una población de un fenómeno global como es el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial? Somos un país chico, pero de grandes personas, así que realmente yo creo que tenemos algo que decir. Además, somos parte de una región del mundo que comparte una cierta cultura. Dentro de los objetivos que tenemos en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial es el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, pero también promover esto en Latinoamérica, ¿ya? Yo siento de que
hay una gran oportunidad de poder usar estas tecnologías para superar una serie de problemas que tenemos en nuestra región. Una cosa es el nivel mundial y las distintas sociedades tienen distintos problemas, pero en Latinoamérica en particular compartimos una serie de problemas en los cuales esta tecnología nos puede ayudar mucho. Y dentro del Centro de Inteligencia Artificial tenemos esa misión también de poder promover esto a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y Chile somos pequeños, pero Latinoamérica somos bastante grandes. Y cuando tú miras, muchos teóricos de la tecnología plantean que la tecnología está reproduciendo las mismas brechas e incluso las está aumentando, justamente porque hay algunos que tienen la plata para hacer desarrollos y otros que no. ¿Crees tú, a propósito de lo que acabas de comentar, que la tecnología podría ayudarnos en Latinoamérica a ganar algunos años en desarrollo o de esta brecha que hemos generado, por ejemplo, con el norte global, ¿cómo se le llama? Bueno, ese es un desafío, ¿no? Yo creo que de todas maneras es posible. Es una tecnología que puede ayudarnos enormemente a superar esas brechas, pero también las puede intensificar, ¿no? Depende bastante de las políticas públicas, de cómo nosotros realmente hagamos frente o cómo nosotros aprovechemos esos desafíos. Y eso es algo que hoy día es una oportunidad, diría yo, una gran oportunidad para los gobiernos porque es una tecnología naciente, es una tecnología que abre muchas oportunidades. Si los hacemos bien, yo creo que va a producir mucha prosperidad para nuestro país y para nuestra región. Álvaro, te voy a nombrar unos minutitos, sin ánimo de ofender a la ministra. Ministro de Ciencia, ¿cuál sería la política que debiera tomar hoy día Chile en relación a este desarrollo en particular? Bueno, yo creo que, atención, ¿no? Claramente esta es una tecnología que hoy día va a causar una gran revolución, ¿no? En eso yo no tengo duda, ¿no? Las capacidades que hemos visto de estos últimos sistemas son capacidades cognitivas muy avanzadas que van a... yo la forma que lo veo es, está lo que se llama la explosión cambriana, ¿no? Que es un momento en el desarrollo de la historia donde por ciertas circunstancias se quedaron casi todas las especies que hoy día vemos, ¿no? Y una de las razones por las cuales hay una hipótesis sobre eso es que se desarrolló el sistema visual. Entonces con el sistema visual las especies pudieron moverse y pudieron entender su entorno. Y al entender su entorno pudieron explorar y hubo de esa manera una diversidad. Y de alguna manera a nuestras máquinas, a nuestros sistemas, este poder cognitivo es como un sistema visual. Las máquinas van a poder entender mejor su entorno, lo cual va a ser una explosión cambriana, pero en términos de nuestras herramientas. Y eso también es muy importante porque yo siento que muchas veces la discusión se pone esto como las máquinas y nosotros, ¿no? Nos van a superar, no nos van a superar. Yo siento de que esa no es la forma de ver esto, sino que las máquinas son herramientas, ¿ya? Y son herramientas que están al servicio de las personas. Y lo que vamos a tener ahora es una serie de nuevas herramientas que deberían estar al servicio de nuestras personas y de nuestra sociedad amplia, y no de grupos selectos. Y ese es nuestro desafío, de aprovechar esa oportunidad para que eso ocurra. Te quiero agradecer, Álvaro, por esta conversación. Siempre nos quedamos cortos, pero esperamos seguro te vamos a tener aquí de nuevo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Estoy muy bien. Complicadísimo el tema. Es difícil tener una visión clara de algo que manejamos tan poco y sobre todo empujar ciudadanamente una discusión que es tan relevante para nuestro país, pero que nuevamente no comprendemos bien. Tratando de aportar un granito en esa línea, es que también nos vamos a una pausa y volvemos con más. Nuestro país es enorme en materia de riqueza natural y el sur de Chile lo es aún más, tanto por los bosques como por el océano, que es tan particular y que tienen distintos fenómenos naturales, ecosistemas que son particulares del mundo completo y son muy estudiados por la ciencia. Uno de ellos, y que está provocando enormes impactos, es la floración nociva de algas marinas, más conocida como marea roja, y que justamente está haciéndonos perder riqueza y poniendo en riesgo muchos de los recursos naturales y de las especies que habitan en esos océanos. Investigadores decidieron estudiar como nunca antes este tema, se metieron en profundidad y han tratado de comprender cómo la acción humana está impactando y acelerando el fenómeno de la marea roja. ¿Qué descubrieron finalmente? Camila Eguía tiene el informe. La
gélidas aguas de la Patagonia chilena, 24 científicos nacionales y extranjeros se embarcaron para conocer las causas del florecimiento de algas nocivas. Esta es la historia que cuenta el documental Cazadores de Toxinas. Esta investigación es muy pertinente, dado que es el primer gran estudio que concentra varios tipos de investigación en la región norte de Magallanes, donde se han observado históricamente eventos de marea roja. Los florecimientos algales nocivos son crecimientos acelerados del número de individuos de alguna especie que hace fotosíntesis en el mar. Microorganismos estamos hablando, no de macroorganismos, y afecta a los ecosistemas marinos de manera nociva, porque a ningún ecosistema le sirve que una pura especie crezca mucho. La floración de algas nocivas en general, en la región de los lagos y después hacia Aysén y hacia Magallanes, ha generado impactos tremendos en la comunidad chilota, en la comunidad patagónica. Las imágenes corresponden al año 2016 y muestran las consecuencias que dejó la marea roja en Chile, provocando una de las crisis más importantes del medio ambiente marino registradas en la zona. 7 años después, sabemos que son factores naturales, como la temperatura del agua, la luminosidad del cielo y la cantidad de nutrientes en una zona específica, los que favorecen la aparición masiva de algas marinas. Entonces tienes más temperatura, tienes más nutrientes, tienes más luz, el organismo lo aprovecha y crece. Y como son microorganismos, sus tasas de reproducción, esto es cada cuánto tiempo se reproducen, son súper rápidas, pueden ser 24 horas, 48 horas y van creciendo desmedidamente. Pero las condiciones naturales que tenían que ocurrir de manera simultánea, algo así como una tormenta perfecta, hoy tienen cada vez más frecuencias por acciones humanas, como el calentamiento global y el aumento de la acuicultura, que es el cultivo de organismos acuáticos que inyectan nutrientes en el mar. Pudieran estar ayudando a la mayor frecuencia, observación, la entrada de nuevas especies al sistema. Como la acuicultura lo que busca es hacer crecer algo en el mar, necesariamente para que crezca tienes que darle alimento. Y el alimento que tú provees, por ejemplo, en el caso de las balsas de cultivo de salmón, no es consumido en su totalidad por los individuos, por los salmones que se están cultivando. Entonces mucho de ese nutriente queda en la columna de agua y se vuelve disponible para estos microorganismos fotosintéticos que lo pueden utilizar. Entonces ahí tienes un input que es súper directo. Creemos que es momento de que el Estado de Chile, a través de los gobiernos, de la institucionalidad pública, pueda establecer los mecanismos, las herramientas, las medidas concretas para frenar esta industria y sus graves daños en estos ecosistemas marinos de la Patagonia, desde Chiloé al sur, que son de alto valor para la biodiversidad. Y no solamente para la biodiversidad, también para frenar el cambio climático. Son estas urgencias con el medio ambiente marino y las causas de la aparición de las floraciones de algas nocivas las que se evidencian en el documental que se estrenará el próximo 26 de abril. Llega este momento de los breves de Futuro 360 donde podemos pispar esos nuevos colores y sabores que tiene la ciencia, el medio ambiente, la innovación del mundo. Vamos a partir con esta imagen sacada literalmente de otro planeta. Este es el gigante de hielo Urano, con casi todos sus tenues anillos polvorientos en exhibición. A mí me encanta cómo la nueva tecnología nos permite ver cosas, porque antes creíamos que el único que tenía anillos era Saturno y ahora sabemos que son muchos. Esta fotografía fue posible gracias al incesante trabajo del telescopio espacial James Webb, uno de los más recientemente estrenados y que nos ha permitido ver el universo con nuevos ojos, literalmente, demostrando las sensibilidades de la cámara infrarroja que permite conocer en detalle 11 de los 13 anillos de este misterioso cuerpo espacial. Urano, les comentamos, tarda 84 años en completar una rotación completa al Sol y es el único planeta del sistema solar que tiene una inclinación que hace que sus anillos se muestren verticalmente, a diferencia del sistema de anillos horizontales de Saturno. Claro, no es que la foto esté al revés. El registro, yo en un momento dije como enderécela, pero no. El registro permitirá comprender mucho más sobre el origen, formación y falta de calor interno, porque se espera que James Webb siga enviando este nivel de registros con más datos acerca de este hermoso e intrigante planeta.
Y desde el 19 al 21 de abril en Buenos Aires, Argentina, se va a realizar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. El encuentro, que tiene carácter extraordinario, va a convocar a autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte de este primer tratado ambiental de la región, al que Chile acaba de suscribir, y se elegirá a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la aplicación y el cumplimiento de este tratado. Recordemos que la primera reunión fue justamente en Chile. También se va a dar la bienvenida a los nuevos estados partes desde la COP1. Belice, Granada y Chile, como les comentaba, acabamos de meternos, y en este contexto nuestro país va a presentar su hoja de ruta para poder abordar los principales desafíos medioambientales del país y la región, cómo finalmente el país va a implementar esta suscripción al tratado, y para que no quede simplemente en una linda firma, ¿no? Fomentar la participación de las distintas regiones del país, ampliar estrategias de comunicación y cómo pensar las políticas públicas con base científica y académica son algunas de las premisas que compartieron en esta cuarta versión del Consejo Asesor de Rectores y la Academia Chilena de Ciencias, perteneciente a Congreso Futuro. El encuentro además tuvo como objetivo garantizar los contenidos, charlas y actividades que se van a realizar al alero de Congreso Futuro en su siguiente versión. En ese sentido, el promover la investigación realizada en las universidades nacionales es una de las grandes tareas y proyecciones que se puedan implementar en la siguiente parrilla de este encuentro de divulgación científica, el más importante de nuestro país e incluso, me atrevería a decir, de Latinoamérica. Elementos es el nuevo nombre de un documental que une ciencia y arte utilizando ingredientes que, según la sabiduría antigua, forman el mundo. Nos referimos al agua, al aire y a la tierra. Este viaje de 30 minutos busca analizar los problemas y amenazas de los elementos mencionados en un contexto de crisis climática, además de trazar rutas hacia un futuro más sustentable. La historia entrega creaciones artísticas, relata el problema de la actualidad y llama a la necesidad de cambio y transformación. El trabajo nacional tiene la aparición de autoridades, representantes del mundo de la ciencia y artistas como Francisca Valenzuela, Jepe y Pedro Piedra. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos con más de Futuro 360 a la vuelta. Si bien la tecnología ha avanzado y nos facilita la vida, hay algo que no necesariamente ha evolucionado en la misma línea, y es cómo nos relacionamos con el desarrollo y uso de químicos o elementos tóxicos peligrosos que permiten fabricar o permiten hacer funcionar ciertos equipos, y que cuando quedan en desuso porque no funcionó el negocio, porque se cambiaron de país, por cualquier cosa, hay que gestionar esos residuos tóxicos. Hasta 2022, y bajo un tratado internacional, estaba estipulado que cada país, en el fondo, tenía que hacerse cargo de su residuo tóxico. Pero este año, en 2022, las cosas podrían cambiar. Hoy día vamos a conversar con Laura Borgel, toxicóloga de la Universidad de Chile, que está con nosotros justamente para analizar este cambio en la política e identificar y señalar los posibles riesgos que podrían traernos estos materiales en la vida cotidiana. Muchas gracias por estar aquí, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Mire, quiero partir un poquito atrás pensando por qué en algún momento bajo este tratado se planteó la necesidad de que cada uno gestionara su basura en el fondo. Bueno, es muy simple. Si nos vamos un poco más atrás, ¿ya? Cuando los países quieren ordenarse respecto de las sustancias químicas, definir cuáles son peligrosas, cuáles no son peligrosas, cuáles son los residuos y la trazabilidad que tienes que tener, empiezan a surgir una serie de convenios internacionales. Y esos convenios internacionales son los que, de alguna forma, a nivel mundial, los países van ratificando y van diciendo, bueno, yo voy a ser
una conducta responsable respecto de esto, voy a ordenarme y voy a alinearme en la misma forma. Entonces, esto luego de que muchos países fueron a botar residuos a cualquier parte del mundo esto viene, y dejaron tremendos problemas ambientales, ¿no? Correcto, viene de la posguerra en el fondo, porque en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial nosotros nos encontramos con que se habían utilizado muchas sustancias muy peligrosas que incluso hoy día tienen la clasificación de armas químicas y que esas sustancias de alguna forma quedaron residuales en diversas partes. En los países que estaban en conflicto y en otros países, o sea, países que no tenían arte ni parte en un momento dado de esta cuestión, empezaron a partir y empezaron a recibir residuos de esta categoría, como África. Entonces, esos países que estaban en desmedro empezaron a levantar la mano y dijeron, oye, un momento, me estás trayendo tus sustancias que están con problemas, que ya sabemos que son persistentes en el medio ambiente, y me las estás trayendo a una zona que está relativamente protegida, porque nosotros estamos en desmedro del punto de vista del desarrollo, pero también estamos en un punto más favorable porque tenemos menos de esta sustancia. Y en torno a eso empiezan a hablarse de la responsabilidad que hay y que hoy día nosotros llamamos la responsabilidad extendida, pero los países desarrollados que estuvieron involucrados en el conflicto dicen, bueno, es mi responsabilidad y tengo que buscar soluciones. Y en torno a eso se van generando todos estos convenios internacionales que están asociados algunos a plaguicidas muy peligrosos, otros a sustancias persistentes en el medio ambiente, otro el convenio de Basilea, que es drástico porque dice, ¿sabe qué más? Que es el que tú mencionabas, hágase cargo de su basura. No le pida ayuda al vecino ni le traslade al vecino su basura, sea responsable y tenga una estructura local que permita dar solución con normas claras, con reglas. Y con protección a la vida. Con protección a las personas, al medio ambiente, a los trabajadores y a las futuras generaciones. O sea, involucra más allá del hoy. Laura, ¿cómo es posible que después de haber avanzado tanto con una política internacional, estemos de alguna forma dando un pie atrás con esta resolución que planteó el Consejo de Ministros que autoriza el tránsito nuevamente de sustancias tóxicas por nuestro país? ¿Qué podría justificar una razón de ese tipo, una medida de ese tipo? Bueno, yo creo que aquí en todo esto hay un concepto que no ha logrado entrar en profundidad, que es el concepto de la economía circular. En la economía circular, ¿tú qué es lo que buscas? Reutilizar, minimizar el número de residuos, ¿ya? Y ordenar un poquitito. Nadie está en contra de eso, ¿ya? Y se dice la economía lineal, que es la clásica, o sea, yo produzco, yo uso y yo voto, ¿ya? Pero un momento, dice uno, pero ¿qué voto? ¿Y qué es lo que puedo reutilizar? No es 100%, entonces no es toda la basura la que yo recupero, sino que son ciertas secciones de la basura que yo puedo entrar que en el caso a la de los economía. Residuos tóxicos es menor, además. Claro, que puedo entrar a la economía circular. Entonces tengo que hacer una evaluación del riesgo y no llegar y decir voy a hacer una cadena sin fin y que ya no termino en uso y voto, sino que primero analizo qué puedo hacer, cuáles son mis recursos que tengo en el país, qué me permite hacer de inversión acá local y qué es lo que necesito traer. Entonces, en el peligro del que puedo traer es lo que nos puede pasar con Promel. Laura, Promel ya nosotros lo vivimos en Arica. Ahora vamos a ir al caso este que está citando específicamente, pero me encantaría saber, en tu experiencia como toxicóloga, una medida de este tipo, ¿a qué riesgo nos está exponiendo y qué, en el fondo, deberíamos hacer como política pública para evitar convertirnos en el basurero de los residuos más tóxicos del continente también? Bueno, esto sería histórico y penoso, porque Chile está haciendo... Nosotros participamos como corporación Rita Chile a nivel internacional de las reuniones en Alemania en forma permanente. Y Chile es mirado, muy bien mirado, porque es uno de los países que primero ha ido suscribiendo una serie de convenios internacionales y los ha cumplido, ¿ya? Y cuando hemos tenido algunas dudas internas de que si estamos bien, basta con que nosotros hagamos la consulta a Naciones Unidas y nos dice, oiga, no, está equivocado, tiene que ordenarse.
¿ya? Pero esto sería nefasto porque sería el primer país que retrocede y que se baja de un convenio y dice, no voy a hacerme cargo de este articulado. Es como empezar a negar todo lo que te ha enmarcado. Borrar con el código que acabas de escribir con o sea, la mano. estamos posguerra, empezamos a jugar en esta línea a partir de los años 50. Somos el país líder que firma el primer convenio relacionado con plaguicidas peligrosos, organoclorados, en el año 85 y dice, en Chile no se usan más. Y eso es lo que nos ha permitido mantener una agricultura súper sustentable y que nuestros productos atraviesen tranquilamente las exportaciones a China, las exportaciones a Europa, las exportaciones a Estados Unidos, a Canadá. O sea, eso automáticamente, un país que empieza a manejar residuos peligrosos, nos van a colocar las trabas económicas porque nos van a decir, bajo el principio precautorio, usted está importando materiales peligrosos, por lo tanto yo ahora a la fruta no solo le voy a hacer los plaguicidas, sino que le voy a hacer todo este listado, más este listado y más este otro, y no lo voy a dejar entrar porque usted me va a traer trazas de contaminantes. Laura, tiendo a creer. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta medida? Está muy clara. Lo planteo porque todavía falta el informe del Ministerio del MinSal para poder enviarlo a la Contraloría y la Contraloría tome razón. O sea, de alguna manera todavía faltan procesos. ¿Cuál sería tu llamado como especialista en el área respecto de esta medida que habría tomado el Consejo de Ministros? O sea, que recapaciten un poquito, que analicen lo que nosotros estamos diciendo desde que se empezó a discutir en el INN, ya en la norma relacionada con economía circular, en que dijimos, no hay economía circular si no está involucrado los conceptos de salud del ambiente y salud de las personas. Y para eso yo lo único que necesito es que cada vez que yo maneje este tipo de sustancia que va a entrar en el sistema de reciclaje y economía circular, que sea evaluada su hoja de datos de seguridad, que es el esqueleto que te pide Naciones Unidas para toda sustancia química. Ahora, Laura, ¿cuál para las personas comunes y corrientes como yo, cuáles son los impactos que tienen estas sustancias tóxicas? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos exponemos? Los riesgos que nosotros nos exponemos son diversos. Dependiendo del tipo de sustancia química, podemos tener sustancias que son tóxicas, sustancias que son peligrosas por sus propiedades físico-químicas. Pero en general, el mayor problema del manejo está a nivel de las sustancias tóxicas porque son difíciles de manejar. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué por tipo ejemplo, de sustancias? Metales pesados, complejos como el plomo, que nosotros ya tenemos una estructura de reciclaje súper estructurada, que está perfecta, ya que a lo mejor va a necesitar siempre mejora continua, que es algo lógico porque así se crece en un país, pero que nosotros no podemos empezar a mover ya sustancias de ese orden, como por ejemplo las baterías, que están asociadas a ácido sulfúrico y con residuos de plomo, porque no es que venga la batería con sus placas de plomo impecable como una batería nueva, sino que es una borra. Y en esa borra yo tengo sulfato de plomo ya mezclado con el ácido, y esa constituye hoy día además un problema más serio, porque constituye la materia prima para la fabricación de droga. Te fijas cómo las sustancias químicas se van relacionando no solo con el material peligroso, sino que los usos no autorizados o los usos delictivos que tienen las sustancias químicas. Entonces, yo puedo desviar una sustancia química de un paso transfronterizo y decir, voy a empezar a mover este residuo, pero cuando llega acá, se me puede diversificar no solo en el manejo. Entonces, la trazabilidad, la hoja de datos de seguridad son clave, el control que se tiene que ejercer. Perdona, no entendí lo que dijiste recién. Yo muevo una sustancia tóxica y al moverla, ¿pierdo qué? La trazabilidad, yo tengo que seguirla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no sigo la trazabilidad de esa sustancia química, esta sustancia química entró, iba a este destino para un sistema de reciclaje para cualquier otro y se uso. me desvía como materia prima para la fabricación de droga. En el fondo, tú sientes que aumenta el riesgo de que se usen para más otros malos para otros usos que no son los establecidos,
y que además nos van a generar problemas, porque cuando tú tienes un uso irregular, ¿ya? O sea, que no es el que está establecido, que él controla la Seremi de Salud, que va a haber los trabajadores, que va a haber las instalaciones, que se controla con la mutualidad que corresponde, etcétera, tú pierdes el control. Y esa, generalmente, no pienses que es un laboratorio así súper estructurado, sino que son sistemas súper irregulares en la fabricación de la droga y que simplemente ya contaminan agua, contaminan suelo, contaminan aire y nos empiezan a aparecer los problemas relacionados con los riesgos para las personas y para el riesgo para el medio ambiente. Para cerrar, Laura, uno de los desarrollos científicos que ha avanzado mucho en el último tiempo es justamente los especialistas en remediación de suelos, que buscan manejar estas sustancias tóxicas, sacarlas, etcétera. ¿Crees que ese avance está siendo suficientemente rápido en relación a la cantidad de capacidad de generación de sustancias tóxicas que estamos teniendo los humanos? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos que ir a un concepto que es mucho más moderno y que se llama el diseño o lo benigno por diseño, que es que dice, cuando yo voy a generar un producto, tengo que fijarme de tal modo de diseñarlo correctamente, que no sea tóxico para la persona, que no sea tóxico para el medio ambiente y que además sea automáticamente tenga la posibilidad de en la naturaleza ir a ser biodegradable. Ya, pero eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Ahora, sí deberíamos los científicos y los que estamos en la formulación de productos nuevos incorporarlo. Cuando tú incorporas eso, generas un producto topísimo que no te contamina el medio ambiente, que no es tóxico, que no tienes que usar un EPP, ya, que no tienes que preocuparte de qué vas a hacer con el desecho final, etcétera. Pero no es la realidad, porque hoy día nosotros estamos en una situación ambivalente, en que vamos a tener que compartir todavía nuestro planeta con los residuos peligrosos y con esta nueva modalidad de diseño de formulación. Generar una nueva manera, una nueva industria. Es una nueva industria. Entonces, pero en esta transición no podemos flaquear y decir, bueno, en virtud de la economía circular vamos a dejar que todo se mueva, porque ahí está el peligro. ¿Cuántos se van a desviar a una cosa ilícita? ¿Cuántos van a cumplir? ¿Y cuántos nos van a usar a nosotros de basurero del mundo? Muy importante el punto. ¿Cuánto crees que va a durar esta transición, Laura? Bueno, yo creo que aquí esto parte, nosotros cuando trabajamos con los países desarrollados venimos llenos de ideas, pero cuando llegamos a Chile nuevamente te encuentras con que hay muchas fronteras que hay que traspasar, ¿ya? Y aquí lo que yo echo de menos es que las decisiones políticas se sienten en la misma mesa y con el mismo poder a los científicos. En el momento en que nosotros copiemos a los países desarrollados y que haya mesas de trabajo en las que el científico pueda aportar con su ciencia y el político pueda escucharlo para tomar la decisión correcta, en ese momento nuestro país va a empezar a crecer. Antes no. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Que estén bien. Ya saben ustedes, nosotros tenemos el dato de Laura, por si la quieren llamar para corregir este tipo de medidas que son tan importantes. Estamos en un mundo demasiado desafiante, en que tenemos que, por un lado, encontrar caminos económicos, viables, que permitan la sustentabilidad de la especie sobre la Tierra, y necesitamos permitir la sustentabilidad de la especie sobre el planeta por otras vías, como cuidar el medio ambiente y permitir que la comida, que el agua, que el aire que respiramos esté libre de contaminación y por lo tanto estemos libres de otro tipo de enfermedades que estas mismas condiciones nos generan. Nada de fácil, mucho que trabajar. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.